caso de este niño, yo quiero ser capitán de barco. Nosotros nos venimos arriba y dices, capitán de barco, ¿cuál es el barco más grande que hay? Pues el portaaviones de la Armada Española. Joder. Y luego la Armada, que es encantadora, y además dices que nosotros estamos al servicio. Pues llega el capitán del portaaviones y dice, te voy a dar los mandos. Tú imagínate para el niño, decía... Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me importan, la infancia. Y dentro de la infancia vamos a abordar un tema difícil, pero necesario, que son las enfermedades en niños. ¿Cómo nació la Fundación Pequeño Deseo? Al final, el cumplimiento de un deseo lo que genera son muchas emociones positivas, como el amor, como la esperanza, que es tan potente. Y esas emociones positivas tienen una incidencia directa en su bienestar y en la manera en cómo afronta la enfermedad. Más de 7.700 deseos cumplidos. Ahora cumplís más de 500 deseos al año. ¿Cuál es el deseo que más os ha costado cumplir? Un niño que lo que quería era conocer a los anitos del cuento de Blancanieves, pero para nosotros no hay imposibles. Hay entre 2,5 y 3 millones de personas en España que viven con alguna enfermedad rara. Para nosotros es importante, llegamos a cualquier tipo de enfermedad crónica, complicada, ¿no? Que exista. Piel de mariposa, habéis oído hablar. ¿Qué has aprendido de la muerte trabajando con niños enfermos? Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me importan, la infancia. Y dentro de la infancia vamos a abordar un tema difícil, pero necesario, que son las enfermedades en niños, incluido las enfermedades raras. Y como algo tan aparentemente simple o sencillo como cumplir el sueño de un niño puede tener un impacto real en cómo enfrentan esa enfermedad. Un estudio realizado por la Fundación Pequeño Deseo, que dirige Cristina, con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, basado en 100 niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico, encontró que el 97% de los niños afirmaron que la experiencia les servía para animarse en momentos difíciles. Y el 81% declaró que había aumentado su espíritu de lucha tras cumplir su deseo. ¿Nos puedes contar más sobre este estudio para entender realmente el impacto de vuestro trabajo? El estudio, sobre todo, lo que demuestra es que qué importante es tener ese apoyo emocional para superar una enfermedad, o por lo menos tener la fuerza para afrontarla. Al final, el cumplimiento de un deseo lo que genera son muchas emociones positivas, como el amor, como la esperanza, que es tan potente, y esas emociones positivas tienen una incidencia directa en su bienestar y en la manera en cómo afronta la enfermedad. Es verdad que cuando hablamos de los deseos parece algo como muy etéreo, ¿no? O que puede sonar un poco superficial, pero es que el efecto es muy potente, ¿sabes? Porque al final cualquiera que anímicamente está más fuerte afronta cualquier situación mucho mejor. Ujú. Y me encanta que empecemos hablando de este estudio porque una persona crítica podría decir hasta qué punto cumplir un deseo de un niño cambia realmente la evolución de su enfermedad y hasta qué punto es solo un alivio emocional, pero entiendo que el objetivo de este estudio era justamente romper ese... Bueno, sobre todo era demostrar que sí, porque o sea, con 100 niños, ¿no? A los que hicimos una parte a los que habíamos cumplido un deseo y a los que todavía no habíamos cumplido un deseo, y había esa diferencia. Y en el fondo es verdad que lo hemos hecho de la mano de psicólogos y de la universidad, no es algo que nosotros no, lo vemos día a día, es un tema emocional totalmente, pero es que está demostrado. Y luego además nos hemos convertido como en una parte del tratamiento con los médicos, ¿no? Que al final son nuestros aliados. Pues yo creo que es ¿no? bastante evidente que realmente tiene esa trascendencia, ¿no? Digamos. Sí, y hablando de esa trascendencia y de la perdurabilidad del impacto, también comentáis que los efectos no son transitorios y que efectivamente la investigación demostró que estas experiencias generan emociones positivas que pueden perdurar hasta 9 meses después del cumplimiento del sueño, actuando como ese salvavidas emocional para que el niño pueda enfrentar la enfermedad, ¿no? Como decía uno de nuestros patronos, Javier Urra, dice, es un botiquín, ¿no? Que me parece una referencia muy, muy especial en el cual realmente van recurriendo en momentos que vuelven a estar desanimados, ¿no? O sea, no digo que sea la salvación, no es eso. Lo que es, ha habido algo positivo durante mi proceso de la enfermedad, ¿no? Que al final es algo que no le debería tocar a ningún niño, y es algo a lo que recurren cuando vuelven a estar tristes o los padres recurren para recordar momentos positivos, ¿no?
Y además, ahora acabamos de hacer otro estudio, esta vez cualitativo, sobre qué ha pasado 10 años después. Y sigue demostrándose que es algo que recuerdan. Qué bueno. Entonces, también me parece que es importante, que no es algo que se queda en el recuerdo. Es verdad que hay diferencia en el tipo de deseos. Cuando es algo material, a cualquiera, ¿no?, le parece que es algo, satisface una necesidad en un momento determinado y luego desaparece. Pero cuando son realmente experienciales, eh, ese efecto es mucho mayor, porque en el fondo has sentido algo como muy dentro que te ha marcado. Y entonces, bueno, también queríamos saber, ¿no? Después llevamos 25 años, realmente, ¿qué ha pasado? O sea, ¿eso sigue teniendo un efecto importante o no? Y la verdad es que ha sido pues también interesante entender que sí, ¿no? Y si yo te pregunto a ti, ¿cuál es ese recuerdo, cuál es el momento más feliz de tu vida? ¿Cuál dirías? Joder, yo la verdad es que tengo muchos momentos felices, hombre, quizás es referirse a, no, cuando nacieron mis hijas, no te lo puedo negar, porque en el fondo yo creo que es lo más maravilloso que me ha pasado. Pero también recuerdo con mucha felicidad que yo, ¿no?, venía de otro mundo y cuando nuestro presidente Iñaki Uribe me habló de este proyecto, o sea, me pareció abrir un mundo tan diferente al que yo pertenecía, ¿sabes? Es decir, el mundo de las fundaciones, el tener la oportunidad joder, de hacer algo tan directo por otras personas, pues me pareció un regalo, ¿no? Me estaba acordando de una entrevista que hice con José Manuel Zapata, que es Ujú, tenor, mm. y me dijo una frase que se me quedó grabada, que es cuidado con los sueños que a veces se cumplen, porque él, su sueño era ser un rey en el mundo de la ópera, ¿no? Ujú. Y lo consiguió. Y llegó al Metropolitan Opera House y cantó delante de 4.000 personas y recibió una ovación en pie de todo el teatro. Pero luego llegaba a su casa o a su hotel solo y después de ese nivel de dopamina, de adrenalina, el bajón era muy fuerte. Y bueno, de hecho es una de las razones por las que dejó la ópera, porque se sentía solo después de semejante impulso, ¿no? Entonces me encantaría, hemos hablado de la perdurabilidad y me gustaría saber cómo gestionáis ese posible bajón después de cumplir el deseo de un niño. A ver, es verdad que nosotros mm, actuamos directamente en el proceso del deseo, ¿no?, de principio a fin, pero tú piensas que al final estos niños están muy acompañados por su familia. O sea, realmente los que importan son la familia, no nosotros. Nosotros actuamos en un momento determinado, les damos la mano, nos abren la puerta, ¿no? Y hacemos algo que sea bueno para el niño y sea bueno para la familia. Pero ahí termina nuestro trabajo y yo creo que también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Ujú. Eso no significa que seguimos muy en contacto con las familias y, por supuesto, cualquier cosa estamos ahí. Pero realmente yo creo que no es tanto ese subidón y de repente bajón, sino que realmente hay un proceso, ¿no?, durante el deseo, aunque intentamos que no sepa nada hasta el final, em, que realmente lo viven como poco a poco, ¿no? Y que tiene esa buena sensación, pero no es, bueno, he vivido algo súper a lo bestia y de repente ¿ahora qué pasa? No, yo no lo siento así. Siento realmente como algo que les da un efecto bestial en ese momento, que lo viven como cualquier otro niño con su familia o tal, y que luego, bueno, pues se quedan con esa buena sensación. Ujú. No sé Sí, si. sí, lo entiendo perfectamente. Me has hablado de Iñaki Oribe y del día en el que te comentó el proyecto de la Fundación Pequeño Deseo. ¿Cómo nació la fundación y de dónde nace la idea? Pues mira, Iñaki, que primero de todo es amigo mío, es muy buen amigo además, nos conocemos desde pequeños. Él estudió la carrera en Estados Unidos y cuando estaba estudiando trabajó de voluntario en una organización que hacía exactamente esto. Cuando volvió, le pareció un proyecto tan bonito, te estoy hablando hace 25 años, que no es lo mismo que hoy en día con el mundo de las fundaciones, ¿vale? Y entonces se puso a trabajar, y en una de las empresas que estaba, esa empresa hacían producciones infantiles para niños y celebraban sus 25 años. Dijo, ¿qué podemos hacer? Y él dijo, joder, ¿cómo no?
¿por qué no devolvemos a los niños todo lo que nos han dado creando esta fundación? Y ese fue un poco su origen. Y cuando ya lo había montado, había hecho todo un proceso durante un año de decir, bueno, vale, vamos a montar una fundación que vamos a trabajar con niños enfermos. Tenemos que tener a los pediatras de nuestra mano porque, ¿sabes? No somos expertos en el mundo de las enfermedades. Se alió también con Mensajeros de la Paz, porque el Padre Ángel llevaba muchos años, ¿no?, trabajando con mayores y con infancia para entender ese mundo del tercer sector. Y luego otros aliados, ¿no?, Javier Urra, Macarrey, bueno, en fin. Y entonces cuando ya lo había montado, claro, él tenía su trabajo. Yo trabajaba en una multinacional, estaba embarazada de mi segunda hija, nos reencontramos, porque habíamos sido amigos de pequeños, pero luego, ¿no?, nos habíamos perdido un poco la pista, y yo en ese momento pues quería un cambio. Y entonces me dice, pues Cristina, pues vente conmigo. Claro, yo decía, madre mía, yo embarazada, niños enfermos, me parecía un proyecto maravilloso, pero un reto complicado, porque en el fondo al final no dejabas de tratar con familias, tenías que ser muy comedido, muy discreto y no invasivo, ¿no? Y, y la verdad es que ha sido el regalo de mi vida. No te puedo decir otra cosa, aparte de mis hijas, Qué pero es bonito. verdad, porque sobre todo que confiara en mí, que me diera esa oportunidad también de desarrollarme, ¿no? Pues eso, un proyecto que nacía de cero a 25 años después, ¿no? Pero bueno, esto como siempre es un trabajo de equipo, y no es Claro. de uno solo. Ahora hablaremos de equipo. Me gustaría que la gente lo viese, para que lo viese claro durante la entrevista, enseñar un ejemplo claro de vuestro impacto, ¿no? Con un vídeo que habéis subido a vuestras redes, que si quieres te lo pongo y lo comentamos, ¿Vale? ¿vale? A ver, es este de aquí. Pues se te rompe el alma. He tenido un montón de suerte de conocer a mis gimnastas favoritas y yo al recordarlo siempre me pongo súper contenta y a mí me ha servido mucho que me hicieran ese deseo para seguir adelante con el tratamiento. Esa otra medicina, ¿no?, que le haga sentirse bien a nivel anímico, a estar feliz. Cuando las vi allí me dieron mucha energía y bueno, pues para volver a pisar otra vez el tapiz cuanto antes. Voy a seguir con la gimnasia rítmica en mi vida. Para nosotros lo más importante es ver feliz a tu hija. Uy, además es que este deseo fui yo. Ay, es tan bonito. Y además, ¿sabes lo mejor de todo? Que Carolina está curada. Qué bueno. Entonces, Le mandamos un beso. sí, pues sí, porque aparte de ser una niña preciosa, pero fue un deseo súper especial, porque al final lo que buscamos es eso, es unir a gente. O sea, fíjate, ¿no? Al final no es algo tan complicado y yo creo que hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas y no siempre tiene la oportunidad, ¿no? Y en este caso, la verdad es que, bueno, pues eso, venían del sur, ella no sabía muy bien, ¿no?, por qué venía a Madrid, compinchados con los padres, que al final son nuestros cómplices y que quién mejor conoce a sus hijos que ellos mismos, ¿no? Entonces llegamos al centro de alto rendimiento, inventándonos una historia, bueno, además hacia el carnet internacional, porque me parecía que si todo iba bien se podía ir en verano de campamento, bueno, tal. La niña ya decía, pero sí, o sea, había mucha gente con bolsas de deporte, ¿de qué me estáis hablando? ¿Sabes qué historia es esta? Todo muy hablado, por supuesto, con las gimnastas y sobre todo con Alba. Y ese encuentro tan bonito, o sea, ¿no?, que de repente no se lo espera y se encuentra con Alba, que la está esperando y por fin has llegado. Claro, te decía, pero a mí, de verdad, me estaba esperando a mí. Pues claro que son emociones que salen, ¿no? Que dices, "Joe, qué bonito que hayamos podido hacer esto", que en el fondo para ella, ¿no?, para Carolina ya ha sido un impulso. Es decir, joe, pues dentro de todo este proceso de mi enfermedad, que ha sido súper duro, hay algo positivo, me da la oportunidad de conocer a Alba y sobre todo, como decía ella, o sea, me ha vuelto a dar como la motivación, porque yo quiero volver a hacer gimnasia, Qué bueno. ¿no? Y entonces me parece que eso es tan potente porque pues de algo que surge, que te ha contado su deseo, que le apasiona la gimnasia, que ojalá conociera a Alba, a poder unir todas esas cosas y hacer un momento especial
Y para los padres era bestial también. O sea, es que el efecto, ¿no? Hemos hablado del efecto directo en los niños, pero es que el efecto en los padres es potentísimo y en su alrededor, ¿no? Y para nosotros, las cosas como son. Pero esto además, luego cuando quedamos otra vez con Carolina, 2 meses después, cuando hacíamos nuestro 25 aniversario, que ya veías que la cosa iba mejor, y, y luego ya, pues yo creo que ha sido a finales de diciembre, que por fin ya tocó la campana, ¿no? Entonces, qué bonito haber sido parte de esa historia, ¿no? Y que, como decía ella, he vuelto a mi gimnasia. Qué bueno. Pues ya está, ¿no? Si hemos hecho ese pequeño apoyo en ese momento, pues vamos, ya vale absolutamente la pena. Pues le mandamos un beso a Carolina y Desde gracias luego. por compartir tu historia y por ser un ejemplo Sí. para nosotros. Has dicho lo de tocar la campana. ¿Puedes explicar lo que es por si alguien no lo sabe? La verdad es que es como una historia que se hace, ¿no? En muchos países anglosajones, que en el fondo es cuando terminas el tratamiento, tocas la campana, es como ya me voy, anuncias a todo el mundo, lo he conseguido, me voy. Y me parece que es un símbolo súper potente, porque en el fondo es como algo a lo que tú quieres llegar, ¿no? Que también te impulsa a que tengo que seguir luchando y peleando contra esta enfermedad y conseguirlo. Y también es manera de compartir, ¿no? Con los demás, de, "Oye, yo he podido, vosotros podéis", ¿no? Es muy sencillo, pero muy potente, ¿no? Y nosotros hicimos el año pasado, con motivo del Día del Niño Hospitalizado, que es el 13 de mayo, pues entregar en más de 15 hospitales esa campana para que realmente los niños ¿no? que vencieran y que consiguieran ¿no? vencer la enfermedad, pues la pudieran tocar. Que fueron los bomberos, además. Sí, ¿no? porque tenía mucha similitud. Claro, claro. Primero, pues nosotros cumplimos muchos deseos de niños que quieren ser bomberos, que me parece tan genuino, ¿no? Que en el fondo decir, ¿yo qué quiero ser? Yo quiero ser bombero, ¿no? ¿Tú sabes la emoción que es para los bomberos poder hacer ese deseo? Porque al final dice, joder, es que de verdad hay niños que quieren ser bomberos, ¿no? Y luego se vuelcan, ¿no? Y le hacen todo ese recorrido por el mundo de los bomberos, les sacan el camión con el ruido. Bueno, a mí es que me parece que este trabajo es tan mágico, ¿sabes? Porque te permite conocer a gente tan distinta, sacar lo mejor de cada uno por un fin común, ¿no? Entonces digo, "Joder, pero qué afortunados, macho, es que somos muy afortunados". Mm. Más de 7.700 deseos cumplidos. Y ahora cumplís más de 500 deseos al año. Es más de uno por día. ¿Cuál es el deseo que más os ha costado cumplir? O sea, los hay complicados, ¿eh? Porque porque a veces es como enlazas todo esto, pero para nosotros no hay imposibles. Los podéis hacer mejor o peor, pero yo creo que siempre lo tenemos que conseguir. Pero imagínate, yo recuerdo uno que era un niño que lo que quería era conocer a los enanitos del cuento de Blancanieves. Pues digo, ¿cómo hacemos esto? O sea, pero además que vinieran como que salían de la mina, iban en el tren y digo, o sea, a ver, no, bueno, imaginación al poder. Las cosas, fíjate cómo es la vida. Esto era un niño de Barcelona, el equipo que teníamos en Barcelona, conocía a un señor, no me preguntes por qué, que dentro de su finca tenía como un tren de juguete, pero tamaño real, como para sus nietos, que dice, pues yo te dejo el tren. Vale, y luego pues con actores y con tal, hicimos ese deseo. Pero era tan bonito porque en el fondo el niño le parecía que era de verdad. Claro, era un niño que tenía 7 años, me parece. Wow. Pero entiendes que al final pues es que, pues si esto es lo que le hace ilusión, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y bueno, pues salió muy, muy, muy bien. O sea, es verdad que la expectativa que tiene cada uno es la de cada uno, pero bueno, lo que sí fue importante es que lo vio como tal, ¿no? Que se lo creyó, vamos, y que realmente dijo, bueno, pues ya he conocido a los enanitos del cuento. Me has hablado de que muchos niños su sueño es ser bomberos, que me parece súper genuino. Me gustaría preguntarte también cuál es el deseo más simple que habéis cumplido. Pues fíjate, algo tan sencillo como ver el mar por primera vez, Wow. ¿no? Que en el fondo dices, "Joder, ¿todo el mundo tiene acceso a ir a ver el mar?". No, claro que no.
O sea, nosotros nos encontramos con familias con situaciones económicas muy complicadas, que además se complican más con el tema de una enfermedad. Y cuando alguien te dice, yo es que no he visto el mar, y que puedas hacer no, esa visita al mar, que vaya la familia, que pueda, pues es bestial. O quiero ver la nieve, ¿no? Y hacer el ángel, ¿no? El angelito en la nieve. Pues qué bien, si es que en el fondo tampoco yo creo que haya que pensar en deseos que son grandilocuentes, ¿sabes? Sino cosas realmente que les hagan sentir algo, ¿no? Ver el mar, wow, qué pasada. Que además, fíjate, a nosotros nos sigue sorprendiendo los niños, que nos van a pedir la luna, que al final son niños y sobre todo lo que es importante es que no pierdan esa capacidad de soñar, que no pierdan la infancia que les roba una enfermedad, ¿no? Y decías que para vosotros no hay imposibles y que, bueno, algunos salen mejor, otros no salen exactamente como esperabais. ¿Cuál es un ejemplo de un deseo que no salió como esperabais? Pues quizá cuando interviene un tercero, claro, no sabes muy bien cómo va a reaccionar, ¿no? También hay que entenderlo. Hay veces que un tercero no se ha enfrentado nunca a una situación de un niño que está enfermo y que aparentemente se ve y que a veces esa reacción no es tan natural porque le impacta, ¿no? Pero, pero o sea, no me viene a la mente uno que diga, joder, es que lo hemos hecho fatal. No, yo creo que al final siempre como hay una parte enorme de cariño, de cuidado, de mimo, ¿no? Lo haces de manera que sienta ese cariño, que es lo principal, ¿no? Ujú. Y o sea, te puede de repente, oye, pues que has llegado más tarde o que el tren, yo qué sé, se ha estropeado, pero no son cosas, o sea, lo que podemos controlar nosotros normalmente sale bien, es más cosas ajenas, ¿no? Vale. Pero no recuerdo uno en especial, vamos. Ujú. Y por el contrario, uno que superó tus expectativas. Es que para mí todo supera las ¿Ah, sí? expectativas. No, pero te quiero decir, porque una cosa es lo que tú imaginas, ¿no? En la producción y otra cosa es lo que realmente pasa en ese momento, ¿no? Porque al final tú dices, "Joder, el niño no lo sabe en la mayor parte de los casos". Pues claro, ¿cómo va a ser esa reacción? Ver a los padres, es que, ¿no? Luego la frase que más te dicen es, por fin veo sonreír a mi hijo. Pues dices, es que, joder, esto ya, qué mejor expectativa que esa, ¿no? Y llegar a ese punto. Y no es, o sea, aquí parece que modesta, ¿no? Que lo hacemos de otra forma, no es eso. Va más allá. Es que no es solo el hecho en sí de cómo está organizado, es el efecto que queremos que produzca, Ujú. ¿vale? Y eso sí que lo vemos. En el caso de este niño, yo quiero ser capitán de barco. Claro, nosotros nos venimos arriba y dices, capitán de barco, ¿cuál es el barco más grande que hay? Pues el portaaviones de la Armada Española. Joder, Claro, por eso te digo que siempre vamos a más, ¿no? qué pasada. Y luego la Armada, que es encantadora, y además dices que nosotros estamos al servicio, ¿no? de la gente, se volcaron, o sea, salieron todos. Cuando tú llevas a este niño era en Motril. Claro, entonces el niño decía, bueno, pero en barco, pero que entonces llega el capitán del portaaviones y dice, te voy a dar los mandos. Tú imagínate, para el niño decía, o sea, que yo hablaba de un barco, no del pedazo barco, ¿no? Y tan bonito, en el fondo todos de blanco, nada más que es muy impresionante, ¿no? Ver ¿no? Todos los marinos súper bien vestidos, que le están esperando, que le hacen el paseo, que tiene los mandos. Para la familia y para este niño fue bestial. Y luego además era el Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en un barco más allá estaba el rey. Bueno, todo se sumaba, ¿no? Era como muy, muy especial. Pero bueno, aquí es verdad pues se sumaron muchas cosas, ¿no? Que dices, Pasada, se me ha puesto la piel de gallina. total. No, no, y sobre todo eso, que hablas con la Armada, que muchas veces dices, "Bueno, es que me van a mandar a la porra". No, no, por supuesto, pues vamos a hacerlo tal, de esta manera, ¿qué os parece tal día? Hacerlo. Y se vuelcan. A mí es lo que más me emociona, es de verdad que la gente se vuelca, ¿sabes? Porque ¿quién no quiere ayudar? Es que yo creo que eso es, ¿sabes? Que la gente en general es buena, es verdad, y que, bueno, pues les das la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Bueno, si la gente quiere ver ejemplos de deseos como este, pueden entrar en Instagram o pueden entrar en vuestra web, que tenéis un apartado de deseos y ahí salen todos los deseos y así podrán entender exactamente
qué tipos de deseos cumplís, que son de todo tipo. Muchas gracias por estar ahí. Espero que te esté gustando la entrevista. Si es así, mándasela a alguien a quien creas que le pueda interesar. Y esta semana se vienen unas entrevistas increíbles. Una empresa de física cuántica, una empresa agraria, un periodista, un nutricionista. Bueno, unas entrevistas espectaculares, súper variadas y súper interesantes. Así que te animo a suscribirte y mandarle este vídeo a alguien que creas que le puede interesar este canal. Muchísimas gracias. Seguimos con el episodio. ¿Cómo decidís qué niño recibe un deseo? Porque me imagino que recibís muchísimas peticiones de todo tipo de gente y no podéis llegar a todos. Mira, a nosotros nos parecía siempre que era lo más fácil era ir de la mano de los hospitales. Al final son los que, ¿no? Donde están los niños, los que conocen bien los niños y saben en qué punto de su estado anímico están para priorizar. Y era más fácil ponerlo en su mano, es decir, oye, ¿cuál es el orden? Que nosotros decir tú sí, tú no. ¿Sabes? No es una cuestión ni de situación económica ni de nada. Entonces lo que tenemos son reuniones cada semana o cada 15 días, dependiendo del hospital, en el cual nos sentamos con el trabajador social o la psicóloga o la profesora o el médico o la enfermera, depende en cada hospital, y es el que nos va diciendo, oye, pues hay estos niños, esto acaba de ingresar, usted lleva más tiempo, y hace de enlace con la familia. Para nosotros era importantísimo que tú no puedes llamar a una puerta, invadir un espacio que no te pertenece. Y entonces con este intermediario, como ya he hablado a esos padres que nos vamos a poner en contacto, ya tienes, ¿no?, un poquito más abierta la puerta a los padres, que es el primer paso, es contarles bien qué hacemos, por qué y de qué manera, y si están de acuerdo. No es lo mismo un padre que se acaba de enterar, ¿no?, de que su hijo está enfermo y está en el inicio del proceso, que un padre cuyo hijo lleva más tiempo, ¿no? Una vez que nos dicen que sí, el siguiente paso es conocer al niño, pero además intentamos... Los padres tenemos la tendencia a decir, no, pues mi hijo... No, el que tiene que soñar es el hijo, y el que le tienes que dar la oportunidad de que piense en aquello que le haría más ilusión son los niños. Entonces los padres también somos muy claros de decir, no podemos influir, ¿no? Una cosa es que tú nos vas a ayudar a complementar toda esta información, pero no es el niño el que lo tiene que tener. Trabajamos con niños entre 4 y 18. No es lo mismo un niño de 4 que un adolescente de 15, ¿no? También con esa información que te da la familia sabes cómo entrar, ¿no?, a trabajar con ese niño. Si realmente lo mantienes hasta el final, ¿no?, como un secreto, o es mejor que le cuentes quién eres porque te va a ayudar más y porque quieres saberlo. Nos adaptamos, ¿no? Al final tienes un protocolo de actuación, pero se adapta a cada situación. Y vemos ¿no?, a estos niños y adolescentes todas las veces que sea necesario hasta tener clarísimo cuál es el deseo. Hay veces, si yo te pregunto ahora cuál es tu deseo, lo mismo no lo sabes de primera, si tendrías que pensarlo. Pues es que esto no es un pedido, ¿no? Como, bueno, dame tu pedido y te lo hago. No, esto hay que darle tiempo y las responsables de proyectos de la fundación lo hacen muy bien. Son psicólogas, que para nosotros era muy importante, pero saben cómo, ¿no?, ir sacando esa información al niño, invitándole a soñar y sobre todo complementándolo con mucha información para que cuando llegue el momento de hacer el deseo se complemente de todo eso, ¿no? Pues que es, yo qué sé, si le gusta una comida especial, si de repente dentro de lo que ha pedido pues hay un personaje que le gusta, pues vamos a poder unirlo, ¿vale? Todo ese proceso es muy importante y siempre la complicidad de los padres. Tienes que seguir contando, ¿no?, en qué punto estamos, qué pasos estamos dando, que se sientan parte de eso que va a ocurrir, ¿vale? No son ajenos. Y luego, claro, son los cómplices en el sentido, oye, vamos a hacerlo este día, vamos a intentar mantenerlo en secreto hasta el final. Hay veces que te dicen, se lo tengo que contar porque es que no me puedo callar, o lo tiene que saber, o porque si no se va a poner muy nervioso. Pues no pasa nada, claro que sí, o sea, tú conoces mejor a tu hijo. Y ese momento, o sea, es que es lo que te decía, de emoción tan bestial, hemos preparado esto, ya llega el niño, los padres, todos los que intervienen, para mí tiene una energía que es que hay que vivirla, no sé cómo explicártelo. Me has hablado de las psicólogas que trabajan en la fundación. Me gustaría entender cómo está estructurada la fundación para cumplir los deseos de la gente, es decir, cuántos sois en el equipo, cómo están divididos los equipos, etc. Bueno, la fundación ahora mismo somos 15, estamos presentes a nivel nacional, tenemos equipo en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla y en Madrid.
Y tenemos voluntarios pues, en Asturias, en Murcia, en Zaragoza, y la idea es además ampliar toda esta red de voluntarios. Em, y lo tenemos dividido en proyectos, que son los deseos, ¿vale? Que es todo el trabajo que se hace de principio a fin. Tenemos la parte de fundraising, porque sin dinero no se pueden hacer deseos, entonces hay que buscar la financiación como sea. Y tenemos la parte de comunicación, porque si tú realmente no cuentas lo que haces, pues no existes, ¿no? Que es una frase que siempre me dicen, pero si no lo cuentas no existes. Sí. De hecho, Y gracias al equipo de comunicación estamos teniendo esta conversación hoy. justo, ¿no? En el fondo, y que lo hacen muy bien, además. Pero claro, estas 3 patas no viven sin las otras. Si yo no hay deseos, ¿para qué voy a buscar financiación? Pero si no tengo financiación, ¿cómo cumplo deseos? Si no lo cuento, no llego a otras personas, ¿no? Está muy, muy... Y lo que sí nos parecía, y además nos hemos ido profesionalizando a lo largo del tiempo, porque al principio era el concepto, ¿no? de una ONG o de una fundación, es como tiene que ser todo voluntario, pues un ratito y cuando puedo. Es que eso no va a ningún sitio, ¿no? O sea, por supuesto que los voluntarios son fundamentales, pero es una responsabilidad y hay que hacerlo, ¿no? con profesionales como en cualquier otro sector. Y entonces tenemos la parte de proyectos, son psicólogas o trabajadoras sociales, porque al final no dejas de enfrentarte o de encontrarte con situaciones que son delicadas, ¿no? de gente que lo está pasando mal. Y tienes que saber cómo estar, tienes que saber hasta dónde llegas y hasta dónde no, ¿no? Y gestionar también esa parte de dolor que sientes, ¿no? Al verlo. Los de fundraising, pues profesionales de buscar dinero, ¿no? Al final tenemos todos como la coletilla que me vas a dar, que es horrible, pero la tenemos muy asumida y además, oye, pues es que, no, pues es lo que hay. O sea, como queremos hacer lo que queremos hacer, pues hay que pedir dinero. Y dentro de la captación, pues claro, hay muchas vías que bueno, luego si profundizamos te cuento, ¿no? Sí. Pero bueno, al final es un equipo. Para mí lo más importante, nada de esto se puede hacer si no tienes un equipo implicado, que se lo cree, que lo siente, que no tienen trabas, no sé cómo explicarte. Es como todos son retos, venga, claro que podemos, hay momentos, ¿no? que unos están más animados que otros o que se vuelve más complicado. O sea, yo creo que todos entendemos por qué estamos ahí, por qué queremos trabajar aquí, ¿no? Y que nos llevamos muchísimo más de lo que damos, ¿no? Ujú. ¿Y estáis contratando, por si alguien que nos está escuchando a lo mejor encaja con el tipo de perfil que buscáis? Pues sí, porque justo, como hemos cumplido 25 años, nos hemos hecho también un replanteamiento de decir, oye, ¿qué queremos los 25 años siguientes? También hay veces que hay que pararse, pensar qué es el trabajo que he hecho, cómo lo quiero afrontar, ¿no? Para que esto continúe. Y ahora mismo estamos buscando un perfil que a mí, vamos, si yo tuviera 30 años me encantaría poder hacerlo, que es realmente una persona que se dedique a lo que es la producción de estos deseos. Como te contaba, no hay todo un proceso. No es solo conocer a las familias, sino que una vez que tienes toda esa información y conocer el deseo del niño, lo tienes que llevar a cabo y ser lo más creativo, lo más especial. Estamos probando el separar estos dos perfiles, ¿no? Y entonces buscamos a alguien, pues eso, con esa creatividad, esa imaginación, pero para mí esa sensibilidad y o sea, ese respeto hacia dónde va a estar trabajando, ¿no? Vale. Pero si hay alguien ¿no? que se siente que puede ser capaz de hacer esa parte, de producir los deseos, de entender cuál es el deseo del niño para hacerlo lo más especial posible, pues estamos. ¿Y dónde pueden aplicar? Pues escribiéndonos a la fundación Vale. directamente, o sea, entrando en la web, Vale, era en la parte de perfecto. voluntariado y que nos... No, de voluntariado, perdona, sino de colaboraciones y que nos escriban. Genial. Me gustaría también hablar sobre cómo es tu día a día, porque hemos hablado de tu equipo, pero hemos hablado un poco de ti. ¿Cómo es un día tuyo actualmente? Bueno, yo me levanto contenta, que eso para mí ya es mucho, ¿no? Es verdad que hay días que es más tranquilo y que en el fondo, oye, pues tienes, ¿no? Todas tus empresas con las que tienes que hablar, con las que tienes que mantener el contacto para que esa colaboración continúe.
¿no? Las reuniones que tienes con el equipo, porque al final, bueno, hay muchos que están fuera de Madrid y surgen cosas, ¿no? De repente hay actividades que quieres hacer nuevas o campañas o que de repente, oye, pues surgen situaciones que hay que valorar. Pero, pero mi día a día, vamos, o sea, hay días de más agobio cuando de repente tienes que organizar un evento, tienes que hacer lo que sea, pero en el fondo, o sea, o sea, es que a mí me gusta mucho lo que hago, entonces Se no nota. me supone, ¿sabes? Decir, qué horror, y entonces ahora, hombre, hay días más agobiantes cuando de repente, ¿no? Dices, joder, esta colaboración que pensaba que iba a salir no sale y tienes 15 personas en el equipo, ¿no? Y que tienes que sacarlo adelante. Pero, y aparte de 15 personas, tienes muchos deseos que están esperando a realizarse, ¿no? Pero yo creo que cuando crees, ¿no? fielmente en lo que haces, pues lo consigues, la verdad. Lo has comentado algunas veces, pero me gustaría indagar más ahí, que es el tema de que el niño no sabe cuál es su deseo hasta que realmente se va a cumplir, hasta el momento o el día en el que se cumple y que intentáis pues Mantener el secreto. mantener el secreto para no generar expectativas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hacéis para mantenerlo en secreto y por qué es tan importante? A ver, es verdad que si tú generas expectativas en un niño de que vas a cumplir su deseo, lo quiere inmediato, porque en el fondo, o sea, lo pienso, lo siento, lo quiero, ¿no? Y si tú tardas en el tiempo, que normalmente es por una razón de salud del menor, se convierte en una frustración. No hay nada peor que eso. Y además, porque si es sorpresa, digamos, hasta el final, el efecto es mucho mayor. Está también demostrado en el estudio, ¿no? Entonces, tienes que combinar muchas cosas. Como te decía al principio, es verdad que los padres son los que conocen a su hijo. Y si un chico de 15 años, que es más consciente, se huele algo y en el fondo está un poco como diciendo qué van a hacer y por qué no lo quiero, no me lo cuentan, a veces es mejor contárselo y decir, "Oye, nos ha parecido, ¿no? Vamos a cumplir este deseo para ti y que lo viva de otra manera". Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sabes? Porque en el fondo al final tú piensas que todos estos niños, su vida cambia en el momento que les diagnostican una enfermedad. Tú pasas de estar en tu casa, en tu colegio, en tu vida, en tu tal, a de repente tengo que vivir en el hospital, tengo que seguir un tratamiento y tengo unas secuelas que nadie quiere para su hijo ni para uno mismo, ¿no? Todo lo que pasa dentro del hospital, que cada vez pues, es más humano, es verdad que, ¿no? La atención es mucho más cálida, los espacios son más bonitos, todo se va cuidando mucho más para ese bienestar, ¿no? Tan importante. Eh, pero no dejan de ser personas y todo lo que les pueda vulnerar, digamos, lo tienes que cuidar muy mucho, ¿no? Hemos también hablado de esto, pero esto sí que es importante y a lo mejor no es lo más bonito, pero que es la financiación. ¿Cómo La se pasta. financia? Vamos a hablar de la pasta, La porque es pasta. importantísimo. La pasta. ¿Cómo se financia la Fundación Pequeño Deseo? Nosotros nos financiamos 100% privado, ¿vale? Tanto de empresas que tenemos la gran suerte de que contamos con muchas que nosotros siempre tendríamos a no me des mucho, pero dame siempre, porque es la manera de que yo pueda continuar y que ese compromiso sea firme de verdad. Y lo hemos conseguido. Entonces tenemos muchas empresas que llevan prácticamente los 25 años con nosotros. Pues eso ya Qué es mérito eso. no, y es un impulso y yo creo que también ha sido una confianza mutua el demostrar que hacemos el trabajo de una manera muy seria y muy responsable y para ellos realmente es un compromiso. O sea, para mí qué bueno, ¿no? Poder contar con ellos. Luego, claro, tienes cada año decir, bueno, fenomenal, abro mi persiana, tengo 1.200.000 euros que conseguir, ¿cómo empiezo? Y una partida que es la más estable y la más importante es la de los socios, ¿no? Al final, aquel donante que te da 10 euros al mes, que en el fondo te lo puedes gastar en un café, ¿no? Sin más, al cabo del año son 120, que unidos 5 es un deseo. O sea, para mí es tan importante y sobre todo que luego te desgrabas, que parece que es un tema que no hay que hablar. Claro que hay que hablar. O sea, al final, oye, pues si hay esa posibilidad de que de esos 120 que doy recupero el 80%, pues te motiva mucho más a poder hacerte socio, ¿no? Claro. Y nosotros tener muchos socios con esas cuotas supone que yo cada año sé que tengo una partida cubierta. No cada año empezar de cero, bueno, venga, ¿cómo hacemos?
¿no? Tengo las empresas, pero que al final yo tengo un 40% cubierto, pero es que tengo un 60% que tengo que conseguir, que no es nada fácil. Además, somos muchas fundaciones a pedir, Claro. ¿sabes? Que al final, y todas igual de necesarias, yo no digo que, ¿sabes? Pero no hay competencia, claro que hay competencia, es sana, es buena, pero hay competencia, Sí, sí. ¿no? Al final que yo vaya a pedir a uno y ha venido antes otro, Sin duda. ¿no? Y más ahora, porque para que la gente entienda el contexto internacional, ahora mismo, bueno, hace unos meses, Trump cortó el grifo a las fundaciones en Estados Unidos, lo que tuvo, bueno, las fundaciones más grandes, pues por ejemplo Save the Children, etcétera, han sufrido mucho, lo cual tiene un impacto directo en la parte privada, porque si la parte institucional se cierra, significa que la parte privada o corporativa hay muchísima más competición Sí, por total. conseguir esos fondos. Pero fíjate, Entonces, además, nosotros, claro, con la parte pública, porque no, en el fondo es muy complicado depender de la financiación pública, ¿sabes? Porque al final cambian las personas, cambian las políticas, cambian. Joder, que tú dependas de eso para que tu proyecto salga adelante. Y luego tiene otra lectura. En el momento que tú te financias de manera privada, pues yo ¿por qué te voy a ayudar si ya te financias de manera privada? ¿Sabes? Entonces nosotros, tener esa independencia nos ayudaba muchísimo bueno, podemos hacer y continuar de la manera que trabajamos, ¿no? ujú. Otra parte es pues los eventos, campañas que haces. Tenemos también un producto maravilloso que se inventó Leticia, que es una de nuestras compañeras, que es el kit de superpoderes, Vale. que está orientado al voluntariado corporativo. Sabes que hay muchas empresas que necesitan hacer ese voluntariado o Sí. que quieren hacer ese voluntariado porque es una manera de hacer más equipo, ¿no? Pues este kit tan sencillo es poder diseñar un disfraz de superhéroe para un niño en el hospital. Tú le das todo el material, lo tienes que recortar, pegar, hacer con todas las instrucciones y hacer unos disfraces que te mueres. Ah, Y sobre todo desarrolla la parte creativa de la gente que, ¿sabes? Lo hemos hecho, imagínate, en un banco, por no decir nombres, con gente dedicada a la informática, que es como un poco rollo, ¿no? Me quiero decir, como muy, ¿no? Numerito y programando, y de repente, no, ahora tienes que hacer un disfraz. Claro, la gente, imaginación al poder, es brutal ver a estas personas como de repente, joder, qué divertido, ¿no? Qué bien poder hacer esta actividad. Y estos kits luego los entregamos en los hospitales a los niños cuando, tanto en urgencias, porque tienen que hacerle un pinchazo, tiene no sé qué, es una manera de distraerles y de empoderarles, como en plantas, en momentos que de repente, ¿no? Pues las enfermeras consideran que es bueno tener este kit porque o le tienen que contar algo, le tienen que hacer, ¿no? Lo que te digo, alguna prueba, de repente se tiene que ir al quirófano, pues qué mejor que ir, ¿no? Como de Superman, ¿no? Y esa es otra manera de financiarnos, aparte de los socios que te contaba, que es fundamental. Luego tenemos productos solidarios. Cuéntanos qué es este Cuéntanos. producto, este regalo tan bonito que me habéis hecho. Al final todos tenemos sueños, todos celebramos nuestro cumpleaños. Pues hemos unido esas dos cosas en una vela muy especial que tiene 2 mechas. ¿Por qué 2 mechas? Porque igual que tú en tu cumpleaños vas a soplar por tu deseo, nos estás ayudando a que se cumpla el deseo de un niño enfermo. Es algo tan sencillo, pero en el fondo con tanta fuerza, ¿no? Es esta vela de doble deseo que, bueno, para nosotros es una manera de financiarnos, es una manera de dar ese toque solidario en momentos de celebración que son tan importantes. Además, sirve para cumpleaños, pero sirve para celebrar tantos momentos buenos de la vida, ¿no? Y que en el fondo es un complemento que puede ser de tu vela de número, ¿no? Pero me parecía que era unir algo tan sencillo en un solo producto y pues anima a todo el mundo, ¿no? Que al final no sé dónde se ve, pero yo ya hago Sí, publicidad, ya que me ha dejado Nacho, claro que sí. ¿no? Pues que ¿Dónde lo la pueden tengan en cuenta. comprar? Pues la tienen en Carrefour, la tienen en Amazon, en nuestra página web, en el Corte Vale, Inglés, ¿vale? Es muy sencilla, más destaca porque es azul y amarilla, cuando sí, normalmente son todas rojas o blancas, sí. ¿no? Y que tiene ese fondo solidario, ¿sabes? Que es un gesto muy sencillo que nos ayudaría, Qué que bonito. nos ayuda mucho. Pues Así animo que a todo el mundo eso. a comprarla. Te- Muchas te- gracias te- por el regalo, me no, ya eres encanta. embajador, lo sabes, Nacho, ¿no? Genial, Ya. genial. No sé si es algo que quieres comentar, y esto, si quieres, lo podemos saltar, pero me gustaría saber también cuántos socios tenéis y cuánto recaudáis anualmente. Mira, tenemos ahora mismo
casi 1.200 socios. Y la gente dirá, pues es mucho. Es muy poquito, porque en el fondo para nosotros supone como un 12% de nuestro presupuesto. Pues que claro, si yo quiero cubrir mucho, ¿sabes? Estar mucho más segura que cuando empiezo el año tengo esa capacidad de por lo menos afrontar los 6 primeros meses, no es lo mismo. Lo que pasa es que sí es verdad, y ahí ha hecho un trabajo también súper importante Mónica, que es la responsable, están muy comprometidos. Tú al final sabes que los socios tienen una durabilidad. Sí. Pero son socios que se sienten parte de verdad. Muchos son familias a las que hemos cumplido un deseo a su hijo. Hay gente que entiende nuestro trabajo muy bien y quiere ser parte. Están muy fidelizados. Pero la verdad es que pues necesitamos más, Nacho, ¿qué te voy a decir? O sea, y vuelvo a repetir, es que tú me des 120 al año, cuando en el fondo te cuesta 25, es que no es dinero y para nosotros al final es mucho, ¿no? Entonces eso, animo a que lo piensen Claro. y que es muy sencillo y ayuda muchísimo. Claro, 120 al año y te cuesta 25 porque te desgrava. Es importante Claro, recalcar esto claro, para que la claro. gente lo entienda. Eso. Genial. Pero que los 120 nos llegan. Eso es que Claro, también, ¿no? Porque claro. a veces, bueno, pero ¿cuánto te llega? Pues no, el 100%. ¿Es fácil montar una fundación en España? Claro, no es lo mismo cuando empezamos nosotros ahora, ¿vale? Porque es verdad que nosotros nos pedían como la dotación fundacional, me parece que eran 6.000 en su día y ahora son 30. Em, yo creo que o sea, hay mucho papeleo de por medio, sí que hay un control por parte del protectorado, ¿no? Para que esto tenga durabilidad y que en el fondo no es montar un chiringuito, ¿no? Em, pero yo creo que al final si tienes tu misión muy clara, tus estatutos bien establecidos, tienes un patronato no responsable que acompaña y tú vas demostrando cada año, ¿sabes? Porque tú tienes que justificar qué he hecho este año, de lo que había pensado a lo que he hecho de verdad, cómo son mis cuentas. Nosotros además nos auditamos de manera voluntaria, no estás obligado, pero me parece importantísimo porque al final tú tienes que ser transparente y tienes que demostrar a la gente que con ese dinero que te dan, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Al final la confianza es fundamental y, y no sé cuánto de lioso, ¿no? Puede ser, pero claro, ya empezar con que la cuantía que te piden son 30.000 ya no es un paso tan fácil para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay más de 11.000 a día de hoy, que es una barbaridad. Y ahí también yo creo, fíjate, que la tendencia va a ser cada vez más a unirnos. O sea, hay muchísimas de muchas cosas que juntas yo creo que seríamos mucho más fuertes, ¿no? Y que yo entiendo que al final hay muchas que nacen del propio sentimiento de una familia que ha perdido a su hijo y que quiere, ¿no? En honor a su hijo y en cuanto a esa enfermedad que haya una investigación y que haya una representación. Pero tanto la tendencia a nivel europeo como lo que estamos viendo en España es que hay que unirse, porque seremos mucho más fuertes seguro. Paco Arango me explicaba que cuando las familias pasan por una situación complicada de perder a un hijo o una hija, muchos quieren ayudar o montar una fundación y dicen, yo tengo que ayudar, quiero ayudar, y lo que les dices tú lo que tienes que hacer es curarte primero y luego ya hablamos. Pero eso me pareció una lección muy bonita. Pero también lo entiendo, es un sentimiento, Nacho. Por supuesto. O sea, en el fondo, tú y yo sabemos lo que es, ¿no? Perder a alguien y en el fondo, pues es como que rendirle honor, ¿no? Y rendirle memoria, ¿no? Sí, sí. Y además es una manera de curar también tu corazón. Pero, ¿ves? Nosotros al final tenemos familias que son voluntarias y que dan lo mejor de sí mismos y al final pues es una manera de poder hacer algo, ¿no? En recuerdo a su hijo. Tenemos, por ejemplo, el caso bueno, tenemos varios padres que hacen unos retos. Te voy a contar dos. Sí. Tenemos pues, un señor que hace correoso, que es maravilloso, que es de un pueblecito de Albacete, que perdió a su hija, a la que habíamos cumplido un deseo. Y él cada 2 años hace un reto deportivo en honor a su hija y todo lo que recauda nos lo destina. O sea, ¿sabes la emoción que es eso? O sea, que dices que hace todo este esfuerzo, este trabajo, hizo
todo es en bicicleta. El primero fue, me parece que hizo todo lo que era Albacete. El segundo lo hizo desde Finisterre a Albacete, animado por el pueblo. Y este año lo que hace es desde Disney hasta Albacete, hasta su pueblo, que es, si no lo digo mal, no lo decimos mal. Pero bueno, el caso es que, claro, para él es hacer esta acción en honor a su hija, pero sobre todo para ayudar a otros niños. No hay nada más bonito que eso, ¿sabes? Y en el fondo, ¿de qué manera ¿Cómo se llama este señor? Para mandarle un abrazo. de nombre, ¿cómo es Correoso? Fran, ay, por Dios, siempre se me olvida. A Fran Correoso, que es, y a su mujer y su hijo, Joder, que son por más la gente bomba. así, Desde bueno. luego, ¿no? Y que al final eso sí que te Y llega. me decíais antes que también necesitáis voluntarios. ¿Cómo porque claro, a lo mejor hay mucha gente que nos escucha que dice yo no puedo aportar financiación, no puedo donar ahora mismo, pero me gustaría ayudar. ¿Cómo podrían ayudar? Mira, nosotros, con lo que te contaba, con esta reflexión, lo que vemos es que si desarrollamos una red de voluntarios más potente, podemos llegar a muchos más sitios a los que no llegamos y más organizados. Entonces, estamos en el mes de mayo, se incorporará un responsable de voluntariado que sepa gestionar realmente a los voluntarios, porque puede haber muy buena intención, pero si tú no sabes manejar bien lo que la gente busca en ese voluntariado y con lo que tú necesitas, o sea, puede acabar no siendo efectivo ni para uno ni para otro. Entonces, a partir de mayo que se incorpore esta persona, nosotros buscaremos voluntarios en distintos puntos de España que nos lleven tanto a lo que es poder llegar a más niños en hospitales, a poder preparar esos deseos, a buscar financiación local, que al final hay tanta gente con ganas de hacer cosas que muchas veces localmente tiene mucha más fuerza que algo en Madrid que ya hay tropecientos mil, ¿no? Sí. Y yo creo que va a ser una manera muy, muy bonita de ir creciendo, ¿no? Además, esta entrevista va a salir en mayo, o sea que nos viene fenomenal. Fecha perfecta para que la gente que quiera os contacte. Genial. Hay un tema bastante complejo que me gusta tratar con gente que lo ha vivido o bien directamente o bien pues, a través de su vida, que es la muerte. Uh-huh. ¿Qué has aprendido de la muerte trabajando con niños enfermos? Pues quizá que hay que normalizarlo, ¿no? Que en el fondo le tenemos miedo, es una palabra como fea, también era una palabra horrorosa, cáncer, y cada vez la vamos normalizando. O sea, esa sí que es una certeza, ¿no? Que vamos a morir, pero tenemos igual que nos preparamos para vivir, ¿por qué no nos preparamos para morir, ¿no? Y yo creo que si hay un buen acompañamiento, si hay una reflexión y un entendimiento, podemos irnos de aquí mucho más tranquilos, ¿no? Mucho más serenos, sin que sea un drama, ¿no? No sé. ¿Tú? Yo lo que más he aprendido es que viene cuando menos te lo esperas. O sea que no te pienses que eres eterno. Eres eterno. Que te despidas de tu abuela como si fuese la última vez que la vas a ver. O de tu padre como si fuese la última vez que le vas a ver, cada vez que le ves. Yo hacía ese ejercicio con mi abuela cuando ya sabía que estaba mayor, mi otra abuela. Cada vez que le daba un abrazo, pensaba que era el último abrazo que le iba a dar. Joder, qué bueno eso, porque en el fondo es verdad que se nos olvida, ¿no? Y me gusta eso. Pero sí, es importante hablar de la muerte. Yo hablo bastante de la muerte con mi padre, con mi novia, porque es algo que tenemos como tabú y que nos da miedo a todos, por supuesto, pero si no la hablamos no vivimos. Pero sobre todo porque es una realidad. O sea, no te quiero decir que la tengas presente todo el rato, pero en el fondo, ¿cómo me puedo preparar? Porque ese momento llegará y a veces te sorprende, a veces es evidente, pero yo creo que hay que perderle ese miedo y además quizá hablarlo desde como te decía, desde un punto mucho más sereno, no sé, ¿no? Que al final, claro que sufren los que se quedan, pero si tú sabes que esa persona se ha ido serena y se ha ido en paz, yo creo que esa es la mayor tranquilidad que te puede dar, ¿no? Totalmente. Sí.
Un tema que tratáis en la fundación que también es bastante complejo es el tema de las enfermedades raras, porque muchos de los niños a los que ayudáis a cumplir deseos, muchos tienen cáncer o enfermedades similares, pero también hay muchos que tienen enfermedades raras. Entonces, he estado investigando para dar algunos datos que a mí me han impactado bastante sobre las enfermedades raras. Pido perdón si me equivoco con algo, lo he intentado contrastar, pero por supuesto no soy experto en este tema. Pero bueno, una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Así está definido por Europa. Hay entre 2,5 y 3 millones de personas en España que viven con alguna enfermedad rara. Entonces, aunque sean enfermedades raras, no significa que le afecten a poca gente. Eso es algo que investigando es como ha sido mi principal aprendizaje. Existen entre 6.000 y 7.000 enfermedades raras identificadas y aproximadamente el 70% tienen un origen genético, es decir, que ya tienes esa predisposición. Y probablemente lo más injusto es que el 50% debutan en la infancia. Es decir, que de esas 2,5 o 3 millones de personas en España con enfermedades raras, la mitad son niños. Y 2 de cada 3 enfermedades raras aparecen antes de los 2 años. Y otro dato que me ha llamado mucho la atención es que, claro, nosotros pensamos en enfermedades raras como algo que nunca nos va a pasar y que es imposible que nuestro hijo tenga eso. Pero si analizamos lo que son las muertes infantiles, el 35% de las muertes infantiles vienen por enfermedades raras. Entonces sí que tienen mucho impacto, aunque sea un porcentaje pequeño de la población. Y solo el 5% tienen tratamiento. Que de eso es algo que me gustaría hablar, que ahí está el problema. Solo el 5% de las enfermedades raras tienen tratamiento. Entonces, muchos dependen de lo que llaman los medicamentos huérfanos, que yo no sabía lo que era, y es básicamente, se llaman así porque sin ayudas públicas no serían rentables. Entonces, ninguna farmacéutica se pondría a investigar sobre un farmacéutico que cuesta a lo mejor 1.000 millones, un producto farmacéutico que cuesta 1.000 millones lanzarlo, desarrollarlo, porque hay pocos pacientes, los ensayos son caros, el retorno económico no está. Entonces, los medicamentos huérfanos son aquellos que dependen de las ayudas públicas. Tú que has visto estos varios casos, ¿no? de niños con enfermedades raras, entiendo que algo muy complicado para ellos es que no se pueden comparar con nadie, ¿no? Porque yo pienso en un niño con cáncer y probablemente está en la zona oncológica de un hospital y ve a otros niños que tienen algo similar, pero muchos de estos niños con enfermedades raras no tienen esa comparativa, ¿no? Sobre todo que además o sea, el cáncer está, ¿no? Está más aceptado y otras enfermedades que son desconocidas, volvemos a lo mismo. Porque en el fondo no hay número suficiente, hay número suficiente. Con que haya uno ya es un número suficiente para que pudiera haber esa investigación y ese tratamiento. Al final, claro, entramos en otro terreno muy delicado, ¿no? Que es la rentabilidad al final de mi producto farmacéutico, que es una tristeza. Al final, ¿dónde está el bien común y dónde está ¿no? realmente que nos intentemos que tengamos un bienestar general todos, ¿no? Nosotros, claro, decimos, claro, que hay un porcentaje altísimo de niños con cáncer, pues que hay un porcentaje altísimo, o sea, nosotros el 65-68 son niños con cáncer. Es que el resto son enfermedades muy variadas, que tienen las mismas, o sea, pasan por tratamientos duros, pasan por hospitalización, pasan por curas dolorosísimas, ¿sabes? No. Entonces, para nosotros es importante, llegamos a cualquier tipo de enfermedad crónica o complicada, ¿no? Que exista. Piel de mariposa, habéis oído hablar, ¿no? Han conseguido llegar al Parlamento y decir que realmente hay un medicamento que les pueda aliviar y que tengan que ser los afectados los que tienen que llegar hasta arriba para que, por favor, ese medicamento llegue a España. O sea, es impresionante. A mí son cosas que claman al cielo, ¿no? Lo han conseguido. Ole por ellos, ¿no? Pero al final son unas enfermedades dolorosísimas. Tu piel al final no está continuamente ¿cómo se llama? O sea, que está Irritada. Sí, o sea, que como en piel viva, vamos, que no cura. Te tienen que vendar continuamente.
O sea, de verdad, eso es tristísimo, o sea, es una enfermedad terrible. Y luego una fibrosis quística que tiene un tema pulmonar, las cardiologías, ¿no? Cardiopatías, van asociadas muchas veces a otras derivaciones súper complicadas. Pero es eso, el cáncer se ha llevado muchísima referencia, ¿no? Y muchísima atención y tratamientos, investigación, por supuesto. Sí, no es que haya que dejar de hacerlo. Joder, pero es que hay que poner atención también a muchas otras que son igual de complicadas y que afectan a estos niños, a sus familias, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros tenemos la suerte, bueno, pues que al final en estos hospitales al final van dándole cada vez más importancia a otras enfermedades, igual que el cáncer. Ujú. Y no sé si es algo que quieres comentar, pero para que la gente entienda el contexto de un ejemplo específico, ¿hay alguna enfermedad rara que hayas visto tú que te haya impactado por su singularidad? Pues piel de mariposa. La piel de eso. mariposa. Pero es que de verdad que es impactante ver a los niños. O sea, es que tiene la piel en carne viva, ¿sabes? Y tienen que estar vendándoles cada X tiempo, tratándoles para que no les duela. O sea, que investiguen con piel de mariposa y lo van a ver. O sea, a mí me parece quizá de las más llamativas por ¿no? el aspecto físico. Pero es que hay muchísimos síndromes de Dravet, es que hay infinidad de enfermedades. Me gustaría también hablar de la sanidad, porque trabajáis con 40 hospitales en España, que me parece impresionante. Además, no están solo concentrados en Madrid, Barcelona, están por toda España, que es muy impactante la labor que habéis conseguido de crecer en todos los hospitales. ¿Qué opinas de la sanidad de este país? Joder, yo creo que tenemos que agradecer la sanidad pública, sinceramente. Además, hay para mí, un médico ya solo y una enfermera, todo lo que tienen que estudiar para llegar a donde están, ya entraña mucho. Y luego, en el fondo, tienen en nuestras manos, primero, que ojalá que no caigamos enfermos, pero si caemos enfermos, intentar curarnos. La responsabilidad es enorme y yo creo que no está tan reconocido como debería por la relación que tenemos nosotros con los hospitales, que la mayor parte son públicos. O sea, la humanidad que hay de las enfermeras, de los médicos que trabajan con estos niños es de quitarse el sombrero. Ven día a día sufrimiento, día a día. Y es verdad que tú vuelves a tu casa, ¿no? Y que me parece todo anormal, pero joder, ¿cómo gestionas todo ese dolor, ¿no? Y o sea, a mí me admira cuando vas ¿no? al hospital, esa alegría y esa naturalidad y esa normalidad. mm, qué suerte tenemos. Y compárate con otros países, ¿no? de Europa o de fuera que no tienen ni derecho a la sanidad, ¿no? Y si pudieses cambiar algo del sistema sanitario, ¿qué cambiarías? Pues que hubiera muchos más médicos, porque en el fondo habría una atención, si quieres, porque no viene de los médicos, viene del sistema, el que quizá no haya ese tiempo de dedicación y de escucha al enfermo para que realmente, ¿no? Calar muy bien cómo es esa persona, en qué situación está, porque no es solo la parte física que vea, es la parte emocional también, ¿no? Que influye. Y yo creo que al final está todo tan medido, tan... Bueno, pero volvemos a lo mismo, la rentabilidad. Entonces, este médico tiene que dedicarle 5 minutos porque si le dedica 7, ya hemos terminado. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y al final, o sea, yo a veces cuando... Vamos, yo no tengo seguro privado, yo voy a la sanidad pública y a veces digo, ojo, qué pena. O sea, que en el fondo hay veces que no te miran, pero no he hecho la culpa al médico, ¿eh? No va por ahí, sino realmente al sistema que no permite esa atención, ¿no? Que no te miran a los ojos, ibas a decir. Exacto. Me pasó antes de ayer. ¿Verdad? ¿Qué dices? Pero qué pena. Y no es porque no sean humanos o no le quieran... O sea, yo creo y contrasta con esa parte del hospital que cada vez se va humanizando más, ¿no? Lo que te decía, los espacios sean más amables, ¿no? Yo cuando era pequeña tuve hepatitis y tuve que estar muchos meses en el hospital y yendo y viniendo. Y es que recuerdo el olor. O sea, fíjate cómo era el color verde ese terrible. Y hoy vas, vete al Niño Jesús, te invito un día que vayas al Niño Jesús, es brutal. Dices, qué mundo más bonito, ¿no? En vez de ser un hospital triste y mustio. Pues compaginémoslo también con la humanidad
de las personas. Ujú. Y Cristina, me has dicho que tu trabajo te encanta, que te mueve, que te motiva todos los días, pero trabajar con niños enfermos es algo muy complejo. ¿Es algo que en algún momento te ha pasado factura psicológicamente? No, no me ha pasado factura, la verdad es que no. Lo que me ha hecho es, y te diría que es cada día, porque se te olvida. Es como volver a aterrizar y poner los pies en la tierra cada día, ¿eh? Porque a veces dices: "Ay, no, esto ya me ha cambiado la vida". No, 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 no. O sea, yo no lo veo así. Lo que veo es que realmente qué suerte que te recuerda, qué suerte tienes. Yo veo a mis hijas sanas, una vive en Nueva Zelanda, la otra está aquí, ¿sabes? Y que joder, que no, que al revés, que afortunada poder hacer un trabajo que tiene un fin tan claro, ¿sabes? Y que, pues como te decía, venía de la multinacional, al final eras un número en el cual tienes que cumplir, a lo mismo volvemos a la rentabilidad famosa, y dices, pues es que les importó nada y menos, ¿no? ¿Y dónde está el fruto de mi trabajo, ¿no? Y aquí es que lo ves, ¿no? Y al final dices, joder, que hemos conseguido esta ayuda o de repente hemos ampliado un hospital más. Joder, que no, que no. Y a mí me pone los pies en la tierra día a día y se me olvida. ¿Dónde está el fruto de mi trabajo? Me ha encantado eso, porque cuando encuentras un trabajo donde ves tus frutos, te cambia la vida. A mí me ha Absolutamente. pasado. Yo antes trabajaba también en una consultora y ahora veo los frutos de mi trabajo cada domingo a las 11 de la Pero, mañana. y es bestial Y me esa escribe emoción. gente diciendo, y me pasará con esta entrevista, y te pasará que te escribirá gente diciendo, gracias por esta entrevista, me has animado el día, me has ayudado a lidiar con una situación complicada, estaba enfermo y me has hecho compañía. Fíjate, qué potente es eso. Entonces, Sobre estoy todo, totalmente de acuerdo. Nacho, es que se nos olvida. O sea, al final yo creo que todo va tan rápido, pero no dejamos de ser personas con emociones, ¿sabes? ¿Y dónde está? O sea, ¿de verdad somos más felices siendo máquinas de trabajo? O sea, yo, fíjate, una de las cosas que más admiro de mis hijas es, y que digo yo, que poco luchadora fue en su momento, pero cómo luchan hoy en día, vosotros, y tú que eres igual de la edad de las mías, por lo que quieres y por lo que realmente te mueve. Nosotros veníamos de algo muy establecido y menos rebeldes, ¿sabes? Realmente esto es lo que me gusta. Yo estudié Derecho, pues no sabía qué estudiar. Empecé a trabajar en una multinacional porque era lo que... Y luego tuve la suerte que me llegó la oportunidad, pero no la busqué, me buscó, ¿sabes? Es distinto. Y yo a mi hija, que también está en consultoría, y de repente dice, mamá, es que a mí esto no me gusta, yo no quiero ser uno más dentro de esta montaña, quiero encontrar lo que me gusta y encontrar lo que me gusta, que es el yoga. Digo, ole tú, y me ha costado entenderlo, ¿eh? ¿No? Claro, Romper ese molde claro. de esto es lo establecido, lo tal, lo opuesto, y de repente no, no. Joder, me parece que ole, ole. Ese es justo el objetivo de este podcast, que la gente intente romper su molde y que no siga por un camino preestablecido. Que si ese camino preestablecido le hace feliz, adelante, porque hay mucha gente que es feliz siendo funcionario o siendo Totalmente. abogado o siendo lo que sea. Y no lo menosprecio, lo admiro, pero que no, que te replantees las cosas. Eso es lo único que yo Pero busco. que cada vez es más difícil porque hay tanta información, tanta cosa, ¿sabes? Como, y digo, joder, que hayan, ¿no? Que tomemos el tiempo de decir, realmente, oye, es que la vida es mía, no es la de mis padres, ni la de, ¿sabes? Es la mía. ¿Y yo qué quiero hacer Eso con mi es. vida? ¿No? Y qué quiero aportar, qué es lo que me hace vibrar, ¿no? Cada día y encontrarlo, vamos, me parece, y yo he tenido la suerte que mi querido amigo Iñaki, pues me lo puso en bandeja. ¿Cuál es el mayor deseo que has cumplido? A nivel personal, de, pues, joder, mirar atrás y decir, llevamos 25 años con la fundación y tú dices, no hablamos de 7.000, más de 7.700 deseos cumplidos. Para mí son más de 7.700 familias, ¿no? A las que hemos podido dar ese apoyo emocional, ese mimo, ese luz de esperanza. Vamos, ese es mi mayor logro, o logro de todo el equipo, ¿eh? Pero es lo que me, me enorgullece, esa es la verdad. ¿Y cuál es tu mayor deseo por cumplir? A nivel personal también, ¿sabes? Pues, o sea, yo, la fundación
o sea, ya tengo 57, voy a cumplir 58. Claro, yo voy pensando en, ¿no?, cómo haré mi transición, porque en el fondo apasionándome el trabajo, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y además hay que saber pasar el testigo cuando es el momento, ¿no? No quedarte anclado en algo porque como si fuera mío, no. Entonces estoy un poco en esa etapa, todavía me queda, pero sí lo tengo muy presente, cómo quiero hacer esa transición, y mi sueño es que esa transición termine en un buen puerto, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Qué bueno, y te honra eso porque es complicado cuando has dedicado tu vida a un proyecto el llegar a un momento en el que dices, oye, ya está, o sea, tengo que pasar el testigo. Ya, pero es que es un regalo. Entonces, si me han dado un regalo, yo tengo que, ¿no?, que bien dárselo, ¿no?, dar el regalo o que otro lo pueda tener. No es mi tesoro, ¿sabes? Pero bueno, eso me lo enseña también mi jefe, ¿eh? Estamos terminando ya, Cristina, la entrevista. Sí que me gustaría preguntarte si te gustaría lanzar un mensaje a los niños o las niñas y sus familias a los que ayudáis a cumplir esos deseos. Pues darle las gracias, porque qué suerte haber tenido la oportunidad de que compartas un sueño con nosotros. Nos hayan dado la oportunidad de hacerlo realidad. Gracias, vamos, enorme generosidad. Siempre para acabar las entrevistas hago la misma pregunta y es si hay algún emprendedor o emprendedora que sea un referente para ti que me ayudarías a entrevistar. Bueno, yo creo que hay una parte, cuando hemos estado hablando, ¿no?, del bienestar, ¿no?, de la salud, del tema de las enfermedades, hay una parte tan importante que es la espiritual, pero no entendida desde la religión, sino realmente ¿no?, más profundo. Y hay una persona que yo creo que representa muy bien, que es Mercedes de la Rosa. Mercedes es profesora de yoga, tiene 2 centros en Madrid, que empezó hace 20 años, pico pala, cuando no era lo mismo. Es que todo, ¿sabes?, hay que remitirse hace 20 años, el yoga era como algo casi de que me hablas, ¿no? Hoy en día está más de moda, más, ¿no?, estamos más familiarizados, pero que su propósito siempre haya sido, o sea, el yoga tiene una parte física, pero tiene una parte espiritual súper potente. Y en estos momentos cada vez hace más falta. Y para mí ella es un referente de cómo, pudiendo haber tenido una vida, si quieres, más marcada, lo más fácil de decir, no, yo encontré en un momento, el yoga me ayudó y ha querido dedicar su vida a través del yoga a ayudar a otros. Al final radica en ayudar también a otros, ¿no? Y te la recomiendo porque aparte de que es una mujer estupenda, ya verás la energía tan potente que Pues desprende. muchísimas gracias. Pues os animo a todos a entrar en vuestra web para conocerlo mejor, a seguirles en redes. Os voy a dejar todo en la descripción para que podáis entrar, pero bueno, la web es fpdeseo.org y una gran manera de ayudar es compartir esta entrevista para que la gente conozca a la Fundación Pequeño Deseo. Compártesela a un familiar, a un amigo, a alguien que crees que le pueda ayudar o que simplemente necesita escuchar esto. Y os recuerdo que tenemos entrevistas todos los domingos a las 11 de la mañana y que además de YouTube está disponible en plataformas de audio. Está en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox. Si quieres apoyar de alguna manera este podcast y te gusta estas entrevistas y crees que te aportan valor, te animo a que le des al botón de suscribirte o al botón de seguir y a la campanita para que todos los domingos te avise de cuando sale un nuevo episodio. Es un pequeño gesto, pero a mí me ayuda muchísimo a seguir llegando a gente que aporta muchísimo valor como Cristina. Muchísimas gracias por venir. Nacho, ha sido un Me placer. ha encantado escucharte y enhorabuena por todo lo que habéis conseguido. Y yo quería darte las gracias por escuchar. Me parece que es algo tan necesario y haces estar a la gente súper a gusto. Así que ha sido una conversación que me ha encantado. Qué bien, me Gracias. alegro.